Bienvenidos a la sección de las funciones de flechas en JavaScript. Antes de ver el tema de las funciones de flecha, que si nosotros vemos la documentación, lo que nos dice es que son funciones conocidas también como arrow functions en inglés, que son más cortas y que también nos dice de que son siempre anónimas. Para entender estos conceptos, primero tenemos que entender por qué se usan funciones anónimas o funciones más cortas. Y es porque hay métodos, por ejemplo, como el método map, que se llama así, .map, que nos permite transformar algunos objetos como los arrays. Digamos que yo tengo un array que podría llamarse frutas, que yo tengo aquí en este arreglo una fruta que es una manzana. Tenemos también, por ejemplo, una pera, también tenemos una papaya. Digamos que yo no quiero tener aquí las palabras, yo quiero tener la cantidad de letras que ocupa cada palabra. ¿Cómo haríamos eso? Normalmente nosotros haríamos un for, y en este for nosotros crearíamos un nuevo array que sería, por ejemplo, frutas, longitud, podríamos ponerlo. Y a este array nosotros podríamos ir agregando los datos de cada uno, ¿verdad? El número de letras de la manzana, que sería 7, el de la pera 4 y así sucesivamente. En lugar de hacer toda esta operación, existen funciones que utilizan callbacks, que se llaman de esta forma, y son callbacks. Los callbacks son cuando nosotros usamos una función como parámetro. Eso lo van a ver de la siguiente forma. Digamos que el .map lo que hace en realidad es transformar. El map transforma elementos al elemento que nosotros queramos por código. Digamos que nosotros tenemos un array con 3 elementos, A, B y C. Si nosotros queremos transformar cada elemento del arreglo, nosotros podríamos hacer, si nuestro arreglo por ejemplo se llama X, ¿no? Let X igual a esto, podríamos hacer x.map y aquí nosotros podemos pasarle una función de transformación que podría ser fn de x, por ejemplo, ¿no? Y lo que haría el método de map es pasar cada uno de los valores del array como parámetro a esta función, el a, el b y el c. Y esto nos sirve como callback. ¿Por qué se llama callback? Porque está haciendo un llamado a una función dentro de otra función. ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros usamos el map lo podemos usar de la siguiente forma. Algo interesante y algo adicional que tienen que entender es que el map retorna un nuevo array. Esto se va a llamar nuevo array, ya que el map en realidad no modifica el array anterior, sino que retorna un nuevo array, una nueva variable. Entonces, si yo quiero almacenar lo que va a retornar el map, lo que yo tengo que crear es un nuevo array. Y yo puedo ponerle a este nuevo array frutas convertidas, por ejemplo, ¿no? Y puedo decir que frutas convertidas es un mapeo, es un map de las frutas. ¿Con qué función? Yo aquí puedo declarar mi función de transformación y puedo decirle function. En este caso le voy a poner transformación, ¿no? ¿Y qué recibiría la transformación? Los valores, en este caso de cada dato que se encuentra en el array de frutas. Y cada valor que sería una fruta, ¿verdad? Que sería un string, porque ustedes están viendo que cada fruta es una palabra, es una cadena de caracteres. Y aquí yo también puedo definir las instrucciones mediante un bloque de código. Y puedo decir que quiero obtener let, puedo decir en este caso la longitud, ¿no? La longitud de la fruta, y puedo decir que esto sería fruta.length. Que para el primer caso, por ejemplo, sería 7, ya que manzana tiene 7 letras, por ejemplo, ¿no? Luego sería 4 para la pera y sería en este caso 6 para la papaya, por ejemplo, ¿no? Obviamente una función tiene que retornar algo, porque si no el map no va a saber qué transformó. Entonces el map requiere que la función interna o la función de callback retorne un valor. Y lo que yo voy a retornarle es la longitud. De esta forma frutas.map va a regresar un nuevo array con la longitud de cada una de las frutas. Si nosotros hacemos un console log, veremos este comportamiento. Veremos que frutas convertidas deja de ser string, deja de ser palabras y se transforma en números, en 7, 4 y 6, como acaban de ver. A esa función interna, a esta función que estoy seleccionando, se le conoce como callback. Y si nosotros vemos un poco la documentación, veremos que dice también callback function, ¿no? Entonces, algo importante de entender es esto, que nosotros usamos a veces funciones de forma interna o de llamado interno, que sería callbacks, para nosotros hacer transformaciones, hacer filtros, hacer búsquedas, entre muchos otros. Ahora, esta es la forma larga de declarar una función de tipo callback. La otra forma
es con arrow functions o funciones de flecha. Y nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que nuestras frutas convertidas en realidad va a ser frutas.map. Y en lugar de declarar una función como lo conocemos hasta ahora con function, con el nombre de la función, con el parámetro, con llaves y luego con un return, lo que podemos hacer es una función anónima. Y una función anónima se declara de la siguiente forma. Una función anónima tiene la siguiente sintaxis. Es que inicia con paréntesis donde van a estar los parámetros. En mi caso, mi parámetro sería fruta, ¿verdad? Fruta, ese es el parámetro. Y luego usamos el siguiente símbolo. Usamos el símbolo de igual mayor, que sería la flecha en JavaScript, y por eso se llaman funciones de flecha. Y podríamos usar las llaves para definir lo que va a ejecutar mi función, que en este caso sería let longitud fruta igual a fruta.length y el retorno, ¿verdad? Vamos a hacer eso en un inicio. Vamos a decir que mi función anónima va a recibir una variable llamada fruta, y lo que vamos a hacer es entre llaves definir lo que va a ser el código, que en este caso sería longitud igual a fruta.length, y luego retornamos longitud, ¿verdad? Ahora, una forma de abreviar esto sería, ya que nosotros estamos creando una variable, ¿por qué no simplemente retornamos fruta.length? Sería hacer lo mismo, ¿verdad? Si nosotros ejecutamos esto, veremos que tenemos el mismo resultado que con la función de 3 líneas de código. Ahora, en una función de flecha, cuando solamente tenemos una línea de código del retorno, nosotros podemos abreviar todo esto quitando el return y quitando las llaves. De esta forma, automáticamente nuestra función de flecha sabe que esta es el valor, o en este caso la operación de retorno. Y aquí dice returns the length, en este caso la longitud de un string, ¿no? Esto automáticamente se ejecuta y se toma como retorno en el mapa. Así que si yo ejecuto esto, obtendría el mismo resultado. Es por eso que a las funciones de flecha se les conoce como funciones mucho más cortas. Aquí, como lo menciona en lo que sería la documentación oficial. Aquí, por ejemplo, están viendo el mismo ejemplo que acabo de hacer yo, solo que aquí lo han hecho de una forma más compleja con otros elementos. Pero de esta forma nosotros podríamos usar las funciones de flecha. Así que es muy importante que entiendan el por qué se usan, en qué métodos se usan de transformación. ¿Está bien? Lo otro también de cómo usar las funciones de flecha también radica en las declaraciones. Y es que a veces no vamos a usar callbacks, sino que también podemos usar variables. Podemos decir, tengo una variable que se va a llamar mi función, por ejemplo, mi función. Y en lugar de nosotros declararlo esto como función, con la palabra function, lo puedo definir como una variable. Y puedo decir que esta variable va a recibir ¿qué? La función de flecha. Y esto también funciona. Por ejemplo, digamos que tengo una función que hace una suma. Entonces los parámetros serían los valores que van a entrar a dicha función, que para mi caso serían A y B. ¿Y cuál va a ser el retorno de mi función? Lo que yo desee. En mi caso, por ejemplo, A más B. Y esto lo puedo poner, le puedo cambiar el nombre de esta función como suma. Y esto, si yo lo ejecuto, si digo console log, le pongo suma y pongo 3,6, perdón, vamos a ver que nos va a retornar 9. Y esto es una forma mucho más abreviada, por ejemplo, que creando un function suma, parámetros A, B, llaves, return A más B, por ejemplo. Si se dan cuenta, es mucho más corto, lleva menos tiempo. Que sea comprensible o no va a depender de cada uno, pero algo que les digo es que es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar y a la vez entender cada una de estas declaraciones para cuando estén revisando documentación, ya que muchas librerías, muchos frameworks, en muchas ocasiones usan funciones de flecha. Y es muy importante que ustedes también las entiendan, pero algo que les comento y es que el 90% de las veces se puede usar uno u otro, así que ustedes pueden usar el que prefieran. De forma práctica funcionan prácticamente igual, ya que la única diferencia, aparte de que una puede ser declarada de forma más corta, es que las funciones de flecha no tienen this, ni arguments, ni super, cosa que no hemos visto con funciones porque es un tópico mucho más avanzado, que irían quizás para un curso más avanzado de JavaScript, pero por ahora no tenemos que preocuparnos por eso. Y nos veríamos en el siguiente episodio con eventos en JavaScript.